Continuando con la exposición de la ley de los mandamientos, ley divina, a Adán le bastó cometer una sola falta a los mandamientos del Señor, que en ese caso era uno solo, no comer del fruto. Comió del fruto y el mismo día que comió del fruto, murió. Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente, porque quedó vivo, pero espiritualmente murió. De ahí en adelante el ser humano queda muerto espiritualmente por haber pecado, con necesidad que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos espirituales, sino que Dios es Dios de vivo. Mateo 22:32. Entonces ahora el ser humano tiene que entender que hay que pagar un precio en rescate del alma mía. Mi alma quedó en posesión de Satanás, porque Satanás hizo caer al hombre en corrupción moral, pecado. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo mediante un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13 de Romanos 5. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley, antes de que Dios le diera ley al hombre, había pecado en el mundo. Satanás pecó de pensamiento, pero además Eva pecó. Primero Dios creó a Adán, después fue creada Eva. Entre que Dios creó a Adán y a Eva, entre medio Dios le da un mandamiento a Adán, no a Eva, porque Eva todavía no había sido creada. Adán estaba con ley divina de Dios. Eva no estaba con ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto es muy importante que el hombre lo entienda. Cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, Eva todavía no había sido creada. Eva fue creada después que Dios le dio el mandamiento a Adán. Dios le dio el mandamiento a Adán en Génesis 2, versículos 16 y 17. De ahí en adelante vemos nosotros que está escrito que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y le hizo los animales. ¿Y por qué Dios le hizo los animales? Le haré ayuda idónea para él, para Adán. Entonces, ¿por qué le hizo los animales? Si los animales no eran ayuda idónea para Adán. Bueno, para que Adán entendiera que los animales no eran ayuda idónea para el hombre, para él, para que Adán lo entendiera. Me creó Dios los animales, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ahora Dios hace caer en sueño a Adán, que duerma, y se duerme Adán. Y Dios opera, hace la primera operación quirúrgica. Abre la carne de Adán estando dormido Adán. Esto es lo mismo que pasa en un pabellón quirúrgico, cuando adormecen a una persona. Y de la costilla de Adán, del costado, le hizo una mujer, Eva. Ahora Eva no recibió mandamiento directo de Dios, de no comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. No, Adán sí. Eva estaba sin ley divina. El que estaba con ley divina era Adán. Por eso que el pecado entró al mundo por Adán, no por Eva. Eva comió del fruto, comió el fruto que Dios le dijo a Adán que no comiera. A Adán, no a Eva. Cuando Eva comió, no entró el pecado al mundo. Eva no murió. El que murió fue Adán y luego Eva. Pero el primero fue Adán. El pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, no por Eva, porque Eva estaba sin ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto hay que entenderlo. Entonces, Dios le dio el mandamiento a Adán, un mandamiento, una ordenanza. Y mandó Jehová Dios al hombre, Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió, pero no físicamente, sino espiritualmente murió. Entró en el proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, continúa el proceso de muerte con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Y vino Cristo a salvarnos el alma, no el cuerpo, no el espíritu, no, el alma. Esa fue la muerte que padeció Cristo en la cruz del Calvario, cerca de la hora novena, la del alma, por los pecados de nosotros, para salvarnos de la condena al infierno, al juicio y al lago de fuego, que nosotros merecemos por pecar.